Bueno, lo que vamos a hacer quizás una pequeña reunión y ante todo en esta pequeña reunión una gran felicitación para todos y cada uno de ustedes por el trabajo tan maravilloso que demostraron no solo el día de ayer, sino en toda la semana, ya que fue un trabajo de logística, de esfuerzo, de sacrificio, y que se puso definitivamente en ese trabajo, como se dice, cuerpo y alma. Fue algo extremadamente maravilloso, ya que el punto principal de ese trabajo no fueron los políticos o los religiosos que estuvieron en ese evento, ni fueron esos comúnmente los conocemos nosotros, los que nos gusta estar un poco fuera de la sociedad, esos de cuello blanco, sino que el motivo principal de ese trabajo fue esos jóvenes demostrando el proyecto y demostrando esas garras de querer aprender algo diferente, algo nuevo, y esa herramienta que les va a servir a futuro. Todo el trabajo y todo el sacrificio que se llevó a cabo para ese proyecto, para ese evento de la Feria de Logros, la corona de todo ese trabajo fue ver los jóvenes, ese entusiasmo, esa garra, esa pasión que le pusieron por demostrar en esa escuela de logros lo que ellos habían aprendido. Esa es la satisfacción de todo este proyecto, de todo ese trabajo que se llevó a cabo. Es una escuela para cada uno de nosotros, definitivamente es una escuela. Ver que no es con grandeza ni con títulos aprobados por universidades que hacen que la persona haga proyectos, sino que es a través de la ética, la moral, los principios y por supuesto el deseo de querer compartir con los demás lo que se ha aprendido. Es un trabajo muy bonito, muy fundamental, en el cual yo estoy definitivamente muy agradecido con Dios por ese proyecto, porque si los políticos que llegaron a ese evento ven que es un trabajo grandísimo y que ellos mismos publican en sus redes sociales que aquí en este municipio nadie está haciendo esos proyectos, ni los políticos ni los religiosos están haciendo esos proyectos que nosotros estamos llevando a cabo, y ellos mismos los publican en sus redes sociales. Allí están, ayer mismo ellos subieron la foto de lo que ellos pudieron percibir y dándole gracias al proyecto que nosotros llevamos a cabo con nombre y apellido, que es La Voz del Ángel, y diciendo que definitivamente es lo que se necesita aquí en San Martín, porque nadie le está apostando a eso que nosotros estamos apostando. Entonces fue un éxito de todos y cada uno de ustedes. Pues vemos a este jovencito ayer poniéndole cuerpo y alma a ese trabajo, a las jóvenes, a las señoras, a los hombres. Qué proyecto más bonito. Definitivamente eso es para nosotros los que así nos llamamos cristianos, y no cristianos religiosos, sino cristianos en el dador de la vida, en nuestro amado Señor Jesucristo. Definitivamente eso es de estar agradecido con Dios por eso. Me viene el recordatorio ver a estos jovencitos, la historia de mi vida, ya que, como decía Abraham, si se pusiera uno a contar de dónde viene todo lo que ha pasado, uno quisiera regresar a la juventud cuando ve a un joven y decirles: mira, por este camino nos pasó esto a nosotros, con eso que estás haciendo esto nos pasó a nosotros, ese lugar donde vas, allí nosotros tuvimos esto, tuvimos aquello, y contar todas nuestras malas experiencias de la vida, regresar a ese pasado y decirle a los jóvenes: no lo hagan porque duele demasiado. Y muchos ya ni siquiera eso pueden recordar, porque en esas malas experiencias murieron. Otros terminaron presos, otros huyendo. Entonces es muy bonito y agradable apostarle a eso, apostarle a los jóvenes, apostarle a los niños, independientemente
en qué lugar estén ellos, independientemente qué condición de vida o de pensamiento tengan, porque la voz del ángel mensajero se ha caracterizado y se va a caracterizar por eso. No trabajar por los que entre comillas son los que pertenecen a este grupo, porque ya vimos el daño que se ocasiona cuando uno lo que está tratando de fomentar es un ambiente religioso o un grupo de religiosos. Ya vimos y hemos tenido experiencia de eso. Siempre en los grupos se levanta el que sabe más, y ese que sabe más quiere poner leyes, estatutos y hasta quiere ya cambiar el panorama, y eso es lo que fomenta el espíritu de personas que de alguna manera quieren fomentar una religión. La voz del ángel mensajero no nació de una religión, nació de las personas que viven en este planeta Tierra. La voz del ángel mensajero nació para servirle a la humanidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo hoy que veo a estos jovencitos me trae el recordatorio, como les digo, mi pasado. Si hay algo que yo, y se los cuento así como historia verífica, si hay algo que yo en mis primeras pasos quizás de la vida, cuando yo no tenía nada de conocimiento por la vida, yo detestaba ir a la iglesia. Yo no cabía en mi mente ir a donde estaban hablando de Dios. No era para mí eso. Y yo inventaba cualquier cosa para que no me llevaran a la iglesia. Yo, cuando mi bendita y santa madre, porque lo puedo decir con derecho y con propiedad, una mujer extraordinaria, dicen que tuve padre, pero no lo conocí. Entonces mi madre fue padre y madre, ya que mi papá murió cuando yo estaba apenas gateando. Pero una maravillosa mujer que Dios puso a mi lado, que no hablaba, pero sí enseñaba con el ejemplo. No regañaba, aconsejaba, no golpeaba, curaba. Era una mujer extraordinaria. Y cuando llegaba el día domingo a buena mañana, era el pavor por ir a estar sentado a un lugar donde estaba un predicador hablando de la condenación, de los juicios, que si no se portaba bien se iba a ir al infierno, que la escritura decía esto y se iban a condenar, y no había una paz en mí por estar ahí. No, yo sentía detestable estar oyendo a una persona que estuviera juzgando y condenando a la gente. Y luego también la otra terapia de que el único camino para ir a la salvación, para ir a Dios, era estar en la iglesia, era seguir las leyes y estatutos de ellos, y era detestable para mí eso. No iba conmigo, y yo me metía la mano al galillo para vomitar, para hacerle creer a mi mamá que estaba enfermo. Y esa era mi infancia. El día más detestable para mí era el domingo, porque era el día en que me levantaban bien de mañana para llevarme a la iglesia. No aceptaba, no cabía en mi mente eso. Y salía la bendita mujer que Dios puso para que me cuidara, a comprar Alka-Seltzer, a comprar cualquier pastilla porque estaba enfermo. Y me cuenteaba, me hacía creer que ya me iba a pasar eso. Y cuando menos sentía, ya estaba sentada a la par de ella en la iglesia, oyendo al predicador que si uno no caminaba como ellos, iba al infierno. Si uno no hablaba como ellos, iba al infierno. Si uno no se persinaba como ellos, se iba a condenar. Si uno no aceptaba los dogmas, credos y tradiciones que ellos tenían, también se iba a condenar. Qué detestable para mí. No sé por qué nunca me gustó eso. Entonces, pero como les digo, tuve una bendita y maravillosa mujer que Dios puso en mi camino, que estuvo al cuidado de mí. En mi ignorancia y en mi forma de ver las cosas, ella fue comprensiva, fue muy amorosa, fue cuidadosa en saber de que yo estaba empezando a caminar, estaba empezando a ver la vida. Y ahí me mantuvo ella todo el tiempo en ese ambiente. Ella le fascinaba que yo estudiara la Biblia. Ella, cuando habían eventos de la iglesia, le fascinaba que yo me metiera a esos eventos. Y ese fue el cuidado de una maravillosa mujer que me enseñó
desde otra perspectiva. Si bien es cierto, me metió a una religión, pero estuvo al cuidado de que la religión no me contaminara. Estuvo bastante al cuidado de eso. Ella era una mujer tan maravillosa que toda la vida me involucró en la religión, toda la vida. Me mandaba capacitaciones. Bueno, aprendí a leer y a escribir gracias a que ella puso siempre cerca de mí una Biblia. Aprendí a conocer a Dios desde la perspectiva bíblica gracias a esas enseñanzas. Y luego fui madurando, fui creciendo y como les digo, ella estuvo al cuido, no hablaba mucho, pero estuvo al cuido de que yo no cayera en el sistema religioso. Que amara al dador de la vida, que amara al que había creado los cielos y la tierra, que amara al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Pero me cuidó tanto que no permitió que la religión tomara posición de mí. ¿Y cómo lo hizo? Fue a través de su ejemplo. Una mujer tan maravillosa que sin conocer absolutamente de eso de teología, de escatología, de cristología, de hermenéutica y de toda esa, lo voy a hablar así pesado, de toda esa vulgaridad religiosa, porque eso no tiene nada que ver con Dios, porque Dios está en el corazón de cada individuo. Y cuando el individuo se da cuenta de que Dios está en su corazón, la escatología, la cristología, la hermenéutica, la teología, eso queda como un cuento de historia, como un cuento de fábula, porque el verdadero conocimiento de Dios está en el corazón de cada individuo. Cada individuo ya trae ese chip. Cada individuo viene diseñado y predestinado por Dios para ver y conocer y reconocer a Dios dentro de cada uno de ellos. Entonces yo anduve en todo ese ambiente, en todo ese círculo. ¿Y por qué les cuento esto, jovencitos? Les voy a contar esto por el punto de vida en el cual uno vive cuando está joven. Como les digo, esta bendita mujer que Dios puso a mi lado me cuidó tanto. Me enseñó el amor de la vida, me enseñó el amor a Jesucristo, pero también me enseñó el respeto por la humanidad. Cuando venimos de un tiempo de guerra, en la época de los 80, y en ese tiempo de guerra la gente no tuvo paz ni tranquilidad. Y algunos que estamos aquí que somos viejos sabemos eso. Y mi mamá tuvo que emigrar para otro lado, dejar su bonita casa y su terreno que tenía y ir a vivir a zonas marginales, zonas de extrema pobreza, donde lo único que se veía allí era extrema pobreza y sufrimiento. No había otra cosa más que eso, extrema pobreza y sufrimiento. ¿Y qué era lo que pasaba ahí? Uno, si bien le iba, comía un tiempo de comida, porque había una guerra, y había una guerra de dos bandos que no respetaban a nada ni a nadie. Entonces, si yo veía el amor de esa mujer, el amor de esa mujer por sus hijos, el amor de esa mujer por la gente, el amor de esa mujer por la vida. Y llenó la champita donde nosotros vivíamos de plantas. Había tantas plantas en esa champita que lo que se respiraba allí era aire natural de plantas. Lo que primero que se veía allí era una cosa tan extraordinaria de flores, flores de todos estilos y colores. Es decir, me enseñó también que no es en el lugar donde nosotros estamos, donde nosotros nos vamos a condicionar a ese lugar. No son las circunstancias de la vida las que nos obligan a estar en esas circunstancias de la vida, sino que es nuestra capacidad mental y por sobre todas las cosas el amor de Jesucristo que está dentro de nosotros para poder vivir la vida como Él nos la está enseñando. Ella nos enseñó a amar al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Nos enseñó a amar la naturaleza, nos enseñó a amar a Dios, nos enseñó a amar a la humanidad. Entonces pasó el tiempo, crecí y aprendí en todo ese estudio, como les cuento, que ella me mandó a estudiar de todo en el ambiente religioso.
Anduvimos recorriendo muchos países y ella, con todo el sacrificio que humanamente se podía tener, me mandaba a estudios a otros países. Y ahí aprendí todo esto que hablamos. Hablamos de la teología, de la hermenéutica, del síntesis bíblico, de la historia universal de la iglesia y de todo esto que comúnmente se conoce como la teología sistemática. Teología religiosa y todo lo que conforma esos estudios académicos y de preparación para el ser humano. ¿Y qué aprendí ahí? Aprendí que eso queda, como dijo Pablo, en la porquería del humano. ¿Quién era Pablo? Pablo era uno de los grandes hombres de la historia que aparecen casi en todo el Nuevo Testamento. Gracias a Pablo conocemos todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gracias a Pablo conocemos los Romanos, conocemos los Corintios, los Filipenses, los Colosenses, los Tesalonicenses. Conocemos el libro de Hebreos, conocemos las cartas de Filemón, las cartas a Tito, las cartas a Timoteo. Todas esas escrituras que están en el Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Testamento está lleno por todas las enseñanzas de Pablo. ¿Y qué decía Pablo? Porque Pablo era un capitán del ejército romano, es decir, era un militar hecho y derecho para proteger al imperio romano. Pero aparte de ser un militar condecorado, también se preparó en el ambiente religioso, conocía toda la ley de Israel y era el hombre que estaba al servicio de los 70 líderes religiosos de 70 iglesias que estaban formando el concilio en Israel, aparte del sumo sacerdote, que con él se conformaban los 71 líderes religiosos de todas las denominaciones religiosas de esa época. Y Pablo decía: yo aprendí de los pies de Gamaliel, que era el maestro de maestros de todas esas organizaciones religiosas. Y él también daba el testimonio que no solo aprendió de la ley y aprendió de los maestros de maestros, sino que fue también capitán del ejército romano y tenía voz y voto para todo lo que eran asuntos religiosos y políticos. Pero dice: una vez habiendo conocido al Señor Jesucristo en mi corazón, todo eso lo dejo por estiércol. Y pongámosle el adorno que le queramos poner, pero ya sabemos qué es el estiércol. Entonces aprendí que la teología hecha e inventada por los humanos llega ahí de donde salió, les pudiera llamar. Mas sin embargo, jóvenes, en ese ambiente religioso, recorriendo los países, recorriendo cientos de iglesias, conocí gente maravillosa, conocí gente extraordinaria, y no me refiero a los de cuello blanco, no me refiero a los grandes líderes religiosos, no me refiero a aquellos que tenían voz y voto para mover no solo toda Latinoamérica, sino todo un continente completo con solo chasquear sus dedos. No me refiero a ellos, que comí con ellos en la mesa, que compartí con ellos ciertas palabras, pero no me refiero a ellos. Me refiero al ancianito que cuidaba los baños de la iglesia. A él me refiero. Me refiero a ese viejito de 90, 92 años que ya no tenía familia. Aprendí tantas cosas maravillosas de él. Aprendí del valor de la vida. Aprendí de las escrituras. Aprendí de cada texto no basado ni manipulado por la teología. Aprendí del bolito de la iglesia. Un bolito que toda su vida fue bolito, pero que siempre llegó a la iglesia. ¿Cómo aprendí de él? Noches enteras estudiando con él, noches enteras hablándome del amor de Jesucristo. De ese bolito me refiero, de ese anciano me refiero. No de los tipos de cuello blanco, no de esos grandes teólogos, no de esos grandes líderes religiosos. De ellos no quiero hablar, porque vi la maldad de ellos, maldad en hechos, maldad en palabras, maldad en actos. Vi el comportamiento de ellos, pero también vi lo maravilloso que esos hombres ancianos y esos bolitos hacían. No hacían ningún daño a nadie, ningún daño. El único problema que ellos tenían era haber nacido pobre, vivido pobre y morir pobre toda su vida.
El único problema de los bolitos era que habían adoptado ese vicio para alejarse de todos los problemas que comúnmente ellos tenían en su capacidad intelectual, en su mente, y agarraron ese camino para tratar de disminuir los problemas que ellos en la vida tenían. Pero su alma siempre fue el adorar a nuestro amado Señor Jesucristo. Ellos fueron mis maestros, con ellos fue que aprendí. Con ellos fue que aprendí el valor de la vida. Con ellos fue que aprendí a amar al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, igual que con mi mamá. Gente maravillosa, hombres y mujeres que estuvieron en este planeta Tierra, no a través de ese conocimiento teológico, no a través de esas capacidades intelectuales, sino que a través del amor de Jesucristo en su corazón. Con ellos fue que aprendí todo esto. Entonces, basándonos una vez a todo el conocimiento que nuestro amado Señor Jesucristo nos da a cada uno en nuestro corazón, vale la pena estar agradecidos con Dios por eso. Vale la pena darnos cuenta que podemos cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. ¿Y cómo? Trabajando para los demás. ¿Se imaginan ustedes? Comencemos por algo pequeño. Comencemos por una flor, comencemos por una planta, comencemos por un animalito. Cuando menos nos demos cuenta, estamos trabajando con seres humanos. Estamos trabajando en un cantón, estamos trabajando en una comunidad, estamos trabajando en un municipio, estamos trabajando en un departamento, estamos trabajando en un país. Cuando menos no lo pensemos, estamos trabajando en todo el planeta Tierra. ¿Se dan cuenta? Si nosotros nos retamos a nosotros mismos para hacer ese cambio que solo a nosotros nos interesa. Los líderes religiosos andan preocupados por llenar sus chiqueros de iglesias. Andan tan preocupados en tener números. ¿Por cuántos vamos? ¿Por 100, 200, 300, 400? No, ya llevamos 500,000. Perfecto, 500,000. No permitan que ese 500,000 de seres humanos piensen por sí solos. No permitan que hablen por sí solos. Acuérdense que ese 500,000 de tontos que tenemos tienen que hablar, pensar, caminar y actuar como nosotros lo hacemos. Tienen que vestirse como nosotros nos vestimos. Hay pobres hermanitas, porque no se trata de hablar. Las iglesias están llenas de hijos de Dios. Todas las iglesias están llenas de hijos de Dios. Todas, todas. Hay gente maravillosa ahí. No estamos hablando de esa gente maravillosa que están en las iglesias. Estamos hablando de los líderes religiosos que contaminan y pervierten la palabra de Dios. De ellos es que me refiero. Y visten a las pobres hermanitas como que son patos con vestidos y faldas largas que ni pueden ni caminar. A los hombres los visten como ellos dicen que es la única forma para adorar a Dios, cuando la verdadera adoración de Dios está en nuestro corazón. Solo nuestro corazón es el que nos dice cómo adorar a nuestro Dios. El líder religioso jamás va a estar cuando usted está en su casa, cuando usted está en su cuarto, cuando usted está en su baño, cuando usted está pariendo, hablando de las mujeres, cuando el hombre tiene diferentes dificultades para salir adelante con sus hijos. Los líderes religiosos no están allí. Los líderes religiosos están cuando usted va a la iglesia vestidos como ellos quieren que usted se vista. Los líderes religiosos están cuando usted empieza a hablar como ellos quieren que hable. Los líderes religiosos están cuando usted está bien, para que ellos puedan estar mejor. Eso es lo que hace la religión. Entonces, ubiquémonos y comencemos a retarnos a nosotros mismos. Vamos caminando bien, vamos caminando súper bien. ¿Por qué? Porque cada día vemos gente maravillosa que va conociendo a nuestro amado Señor Jesucristo, no a través de una religión, no a través de un sistema religioso, sino a través de eso tan maravilloso que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, que es nuestra dignidad. Una dignidad que es tan maravilloso Dios que a cada uno nos dio la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de soñar, la forma de hacer grandes cosas a través de nuestra mente. Nadie está obligado a hacer lo que otro hace. Nadie tiene que estar obligado a vestirse como otro se viste. Nadie tiene que estar obligado a hablar como otro habla.
porque nos hizo tan únicos nuestro amado Señor Jesucristo. Único. Nos hizo tan perfectos que no nos hizo igual a otro. Los únicos que están creando prototipos de seres humanos son las religiones. Vean cada religión lo que hace. Los meten en un chiquero y los hacen que todos piensen igual, que todos actúen igual, que todos caminen igual, que todos piensen igual. Nuestro amado Señor Jesucristo no nos hizo así, nos hizo únicos, únicos para pensar, únicos para actuar, únicos para hablar, únicos para razonar, únicos para hacer contacto con la vida eterna. Así nos hizo Él. Eso es lo maravilloso de esta vida. Entonces no caigamos en las garras de perder lo único que tenemos, que es nuestra dignidad. Esa dignidad que nos hace ser y sentirnos seres vivos, seres agradecidos con lo sobrenatural, seres agradecidos con ese Dios dador de la vida. Entonces sí, ese ser sobrenatural que no está en otro lado. La religión es la que lo ha apartado del ser humano. La religión es la que vende la historia de que Cristo vino, Cristo se va, Cristo se fue, estamos con vidas, y ese es el resultado de que Cristo nunca se ha ido, está dentro de cada uno de nosotros. Nadie puede dar la vida que tenemos, nadie, absolutamente nadie. Ninguna religión puede dar la vida que tenemos. Es nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando nos vemos en el espejo nos vemos con vida. Entonces ahí está Él. Cuando vemos a los seres humanos no podemos creer. Sería ignorante con nuestros 5 sentidos que Dios nos ha regalado. Sería ignorante creer que Cristo se fue. Cuando vemos esas maravillosas personas, hombres, mujeres, niños, adultos, y todavía naciendo más seres humanos, ahí podemos ver a Dios. Entonces Él no se ha ido. Respiramos aire, Él está en el aire. Alimentamos nuestro ser con fruto tan maravilloso que Él da a través de la tierra, a través de la siembra, a través de los árboles, a través de las plantas. Entonces, ¿cómo podemos perder la autonomía de creer que Él se fue? Él siempre ha estado en cada uno de nosotros y estará en cada uno de nosotros. Y cuando hagamos contacto con la vida eterna, cuando este cuerpo tenga que partir de nuestro ser, porque estamos formados, ya sabemos, por cuerpo, espíritu y alma. Y el alma que Dios dentro de cada uno de nosotros alimenta nuestro espíritu. Ese espíritu de vida que hace que este cuerpo camine, que este cuerpo piense, que este cuerpo actúe, que este cuerpo tenga razón, tenga deseos, tenga ambiciones, tenga proyectos de vida. Entonces, cuando este cuerpo sea adoptado a través de nuestro espíritu para pasar al mundo de nuestros espíritus, y luego nuestra alma tome contacto de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo para hacer como Dios nos ha diseñado y predestinado desde antes de la fundación del mundo, ser a imagen y semejanza de Él, ser como Dios. ¿Se imaginan el reto tan maravilloso que cada hijo de Dios tiene? Ser como Él, como Él. Ese es el reto. ¿Y cómo vamos a ser como Él? No es siguiendo protocolos religiosos, no es siguiendo dogmas, credos ni tradiciones, no es siguiendo formatos de líderes religiosos que nos dicen cómo vestirnos, cómo hablar, cómo irnos al paraíso. No le basta eso al ser humano, no, eso es perder nuestra dignidad. Veamos nuestro corazón. Es tan maravilloso Dios que nos puso esa pequeña partícula de Él dentro de cada uno de nosotros para que no estemos solos. O cuando ustedes se han sentido solos, pónganse a pensar. Porque solo no es estar que todos se fueron y me dejaron aquí sentado a mí. Solo es estar cuando el Espíritu de Dios ya no está con nosotros. Cuando el Espíritu de Dios sale de nuestro ser, entonces ya estamos muertos. Ya no respiramos, ya no hablamos, ya no vivimos en este planeta Tierra. Entonces jamás hemos estado solos ni estamos solos porque estamos con vida. Y eso es la prueba de que Él está dentro de nosotros. Y si Él está dentro de nosotros, entonces tenemos
al dador de la vida. ¿Qué más queremos? Queremos una religión, queremos un líder religioso que nos diga cómo hablar, cómo comportarnos, cómo caminar. Hay tanto fanático religioso creando iglesias, y yo no sé de dónde salió esa palabra, porque la única iglesia aprobada por Dios, como dice un gran apóstol en la bendita palabra en el Nuevo Testamento, la única iglesia aprobada por Dios es el amor a la humanidad, el amor a todo eso que Dios diseñó y creó desde antes de la fundación del mundo. La única religión aprobada por Dios es aquella plantita, aquel árbol, aquel ser humano, aquella naturaleza. Cuando nosotros aceptamos en nuestro corazón que tenemos al Dios único y verdadero, entonces tenemos la única religión aprobada por Dios. Y eso nos dice, nos enseña qué es la religión, qué es la iglesia aprobada por Dios, que es el amor a todo, lo que conlleva a Dios. Tanto fanático y tanto líder religioso, tanto ateo. Hay ateos fanáticos que rompen el protocolo de la estupidez. Creen que la estupidez es una virtud y se atreven a decir que Dios no existe. Cuando están con vida, cuando disfrutan de la naturaleza de Dios, cuando se alimentan de lo que Dios ha creado. Tanto trasnochado religioso que creen que bajo su guianza y su estilo de protocolos inventados por ellos mismos es la única forma de llegar a Dios, cuando vemos su bendita palabra que es la Biblia. Gente de hombres y mujeres maravillosas que humanamente nunca hicieron nada para ser vistos y aprobados por el sistema religioso que dice conllevar a los humanos a Dios, pero que nuestro amado Señor Jesucristo los tenía diseñados, creados y predestinados desde antes de la fundación del mundo para estar en el trono del Padre. Y así podemos ver en toda su bendita palabra hombres y mujeres. El gran Juan, el discípulo amado, el teólogo, comúnmente se conoce un verdadero teólogo, pero un teólogo de las Escrituras, no un teólogo fanático de esos que crea la religión. Él decía que la gracia del Señor Jesucristo es tan grande y la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo nos llena a todos y cada uno a través del sol, a través de la lluvia. Y este maravilloso personaje no solo habló, enseñó y profetizó lleno del Espíritu Santo, de toda la gracia del Señor Jesucristo, sino que también nos dijo que la grandeza del dador de la vida era el todo por el todo. Él nos enseñó que Él era el Verbo y el Verbo era Él y el Verbo estaba en Él y todo fue diseñado y creado por Él, hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros entendemos y comprendemos que la deidad de nuestro amado Señor Jesucristo, la Trinidad de nuestro amado Señor Jesucristo, y todo lo que conlleva a la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo está dentro de nosotros, entonces podemos sentirnos hijos de Dios. No porque querramos ser hijos de Dios, sino porque ya somos hijos de Dios, diseñados por Dios, predestinados por Dios y traídos a este planeta Tierra para un propósito en específico, y es dentro de nosotros mismos hacer contacto con la vida eterna. Eso es Dios. Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 7 verso 8 al 9. Deuteronomio capítulo 7 verso 8 y verso 9 dice: es porque el Señor los ama y guarda el juramento que hizo a sus padres, que los ha sacado de Egipto con mano poderosa y los ha rescatado de la casa de esclavitud, de mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces pues, que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y si ya vemos en el verso 12 dice: si pues de oír estos decretos los cumples y los pones por obra, el Señor tu Dios
cumplirá contigo el pacto que hizo con tus padres y te mostrará su misericordia. Y si ya vemos en el Salmo 36, en el Salmo 52, verso 8. Pero míreme a mí, Señor, como un verde olivo en la casa de Dios, y en su misericordia confío ahora y para siempre. Acordémonos que el libro del Salmo, el rey David del Antiguo Testamento, que fue un personaje que se atrevió a formar un reino, se atrevió hace más de 3000 años a formar un imperio que amara al Dios Todopoderoso, dador de la vida. Eso es lo que hizo el rey David. A través de sus batallas, a través de sus conquistas, él, a través de todo eso que iba conquistando, él iba viendo a los seres humanos que amaban a Dios por sobre todas las cosas, y les construía sus ciudades, porque era gente que amaba al Dios por todas las cosas. Pero la gente que no amaba a Dios y estaba apartada de Dios, el rey David también los apartaba de su reinado. Y hasta el día de hoy ese reinado está, el reinado del gran rey David. ¿Y cómo está? A través del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a través de ese reinado, ha sobrevivido por más de 3000 años, para que también se cumpla que ese reino del rey David será restaurado en el reino milenial, que es lo que la humanidad está esperando, y es lo que nuestro ser está esperando. Porque cuando nosotros seamos adoptados, seamos en cuerpo, espíritu y alma adoptados para ser como Dios, estaremos en ese reino milenial. Y ese reino milenial es el prototipo bien diseñado del reinado de David. Y es allí donde sabemos y reconocemos que se sentará el gran hijo de David, ese que tomará ese reinado. Y no me refiero a nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él siempre ha sido, es y será la luz de la humanidad. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Me refiero al arcángel Gabriel, que es un arcángel que está diseñado y predestinado por Dios para sentarse en el trono del reino milenial. Porque nuestro amado Señor Jesucristo, cuando vino en su primera venida y salvó a la humanidad, Él se sentó en su trono, el trono que gobierna el universo. Entonces, ese es el trabajo que hizo nuestro gran amigo, el rey David. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nosotros debemos aprender a través de las Escrituras? Conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos? Estudiémonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque no estamos por casualidad. Estamos con un propósito en específico. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro propósito en específico. Y qué bonito es si nos comenzamos a dar cuenta cuál es el propósito de nosotros en esta tierra. ¿Se imaginan si nosotros como grupo de la voz del ángel comenzamos a hablarle y a enseñarle al ser humano el patrón de pensamiento de cada ser humano, enseñarle su libre albedrío, enseñarle el amor al Señor Jesucristo dentro de cada uno de él? No dentro de un sistema religioso, no es a través de estas enseñanzas, no, esto es compartir de la gracia de Dios, pero cada uno de ustedes tienen el mensaje del Señor Jesucristo en su corazón. Cada uno de ustedes, sean jóvenes, niños, sean personas mayores, cada uno sabe lo que tiene en su corazón, y eso que tiene en su corazón sabe y entiende. Cada ser humano saben y entienden que la gracia del Señor Jesucristo les está hablando, les está instruyendo, les está preparando, les está guiando. Véanse en el espejo, están con vida. Y si están con vida, hay esperanza. Y si hay esperanza, hay un futuro prometedor. ¿Cuál es el futuro prometedor para los hijos e hijas de Dios? Saber que nuestro paso por la tierra es tan corto, pero tan recorto, que no nos va a ajustar una eternidad para pensar ya en este tiempo tan corto de vida. Porque una eternidad es ser eterno. Venimos en alma de una eternidad.
porque venimos de Dios, estuvimos con Dios en la eternidad y vamos con de Dios a vivir eternamente. Vale la pena que hablemos con Dios en nuestro corazón. Rétense a sí mismo cómo hablar con Dios. Vean, como les digo, una planta. ¿Quién creó la planta? Fue Dios. Vean la tierra. ¿Quién creó la tierra? Fue Dios. Vean los ríos, los lagos, el mar. ¿Quién lo creó? Fue Dios. Vean las estrellas, los planetas, el universo. ¿Quién los creó? Fue Dios. Veámonos a nosotros mismos. ¿Quién nos creó? Fue Dios. Y si Dios nos creó, entonces somos parte de Dios. Le pertenecemos a Dios. Entonces, hablemos con Dios constantemente. Esto no se trata de qué es lo que quiero hacer en la vida. No, si en la vida todos los seres humanos tenemos un compromiso. Compromiso ético, compromiso moral, compromiso obligatorio. Si tenemos un trabajo, es un compromiso obligatorio que tenemos que ejecutar. Si tenemos una familia, hay un compromiso moral y ético para sacar adelante nuestra familia. Eso es en este cuerpo. Pero cuando nos vemos con los ojos del Espíritu, cuando nos damos cuenta de que Dios está dentro de cada uno de nosotros, entonces tenemos un compromiso moral, ético, espiritual. Y es no solo de cuidar la maravillosa obra de la creación de Dios. Y nosotros somos parte de esa maravillosa obra de la creación de Dios. Es decir, si nosotros dañamos este cuerpo, estamos dañando una hermosa creación de Dios. Si nosotros dañamos algo creado por Dios, entonces estamos dañando la hermosa creación de Dios. Pero grande es la misericordia de Dios que nos dice dentro de cada uno de nosotros, nos va enseñando. Su misericordia es tan grande que nos va enseñando paso a paso cómo cuidar este cuerpo, cómo cuidar a los demás, cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar todo lo que Dios nos ha facilitado para poder en su momento sentirnos parte de Dios. Y cuando nos toque entregar este cuerpo, entregar el espíritu que le da vida a este cuerpo, podernos sentir verdaderamente hijos de Dios, porque le servimos a Dios cuidando a los demás, le servimos a Dios cuidando su naturaleza. Y lo más bonito, le servimos a Dios cuidándonos a nosotros mismos, porque somos parte de todo. Y como somos parte de todo, tenemos una obligación moral, ética y espiritual de cuidarnos. ¿Cómo nos cuidamos? Cuidamos nuestro cuerpo, le damos alimento. Dejen de comer y ¿qué va a pasar? Dañan su cuerpo. Dejen de tomar líquidos que el cuerpo necesita. Están dañando su cuerpo. Y tarde o temprano el cuerpo va a fracasar, más temprano que tarde. Y estamos perjudicando una maravillosa obra de la creación de Dios que somos nosotros, que es este cuerpo. Pero ¿quién conduce este cuerpo? Es nuestro espíritu. ¿Y cómo alimentamos nuestro espíritu? Lo que estamos haciendo ahorita. Estamos hablando de Dios. Estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios. ¿Y cómo alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios? Donde vayamos, a tiempo completo, porque nuestro espíritu no duerme, nuestro espíritu no descansa, nuestro espíritu no está obligado a pertenecer a un lugar determinado. Nuestro espíritu es vida. Y cuando alimentamos ese espíritu que es vida con la palabra de Dios, entonces le damos más vida a nuestro espíritu. Porque vemos la maravillosa obra de la creación de Dios con los ojos del Espíritu. Cuidamos la maravillosa obra de la creación de Dios con nuestro espíritu. Hablamos de Dios con nuestro espíritu. Alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios. Entonces, eso es cuidar nuestro espíritu, cuidar nuestro cuerpo, cuidar la maravillosa obra de la creación de Dios. Veamos lo que dice el Salmo 66, verso 20. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración, ni me escatimó su misericordia. Lo repito, bendito sea Dios que no rechazó mi oración, ni me escatimó su misericordia. Y si ya vemos el Salmo 86,
verso 5, dice: Tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. Detengámonos un poco ahí. Cuando Dios habla dentro de cada uno de nosotros y nos damos cuenta que es Dios hablando dentro de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que Dios no nos diseñó, no nos creó y no nos predestinó para condenación, sino que nos diseñó, nos predestinó para salvación, para vivir con Él eternamente. Y estando en este cuerpo, en este espíritu y con nuestra alma, sabemos que vivimos con Él. No hay sufrimiento alguno que pueda decirnos a nosotros de que Dios no existe. No lo hay. Si nuestro amado Dios, a través de su bendito Hijo, nos demostró que no hay sufrimiento alguno para que el humano pueda creer que a través del sufrimiento nos alejamos o no existe Dios. Nadie fue tan salvajemente torturado sin haber debido nada que nuestro amado Señor Jesucristo. Nadie fue condenado a muerte por hacer tantas cosas maravillosas y buenas a la humanidad. Nadie más que nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sufrimiento puede compararse a lo que nuestro amado Señor Jesucristo tuvo sin haber debido nada? Sin haber ocasionado ningún problema, ni ningún juicio, ni sacrificio maligno a la humanidad. Más que todo bueno, todo agradable a la humanidad. Y por sobre todas las cosas, a través de su muerte en la cruz del Calvario, borró el pecado de la humanidad. Es decir, la humanidad ya no está condenada al pecado, porque el pecado que aconteció en el huerto del Edén nos condenó a todos los humanos a un pecado de muerte, un pecado irracional, un pecado que no tenía perdón, porque la humanidad no iba a venir a través de este cuerpo, iba a venir a través de la inmortalidad, y el diablo sabía eso, y por eso pervirtió el orden que en el huerto del Edén estaba establecido a través de Adán y Eva. Y por eso es que los humanos vinieron o venimos por obra del pecado. Y ese pecado nos condenaba no solo a la muerte del cuerpo, sino a la muerte del espíritu. Y el bendito Cordero, nuestro amado Señor Jesucristo, sin haber él pecado, sin haber él estado en el huerto del Edén bajo esa condenación del pecado, él murió para limpiar a los humanos de ese pecado. Estábamos condenados a muerte. El ser humano y todo lo viviente estaba condenado a muerte. Y Él lo limpió a través de su maravillosa sangre en la cruz del Calvario. Ese es el bendito Cordero de Dios que quitaría el pecado de la humanidad, como la historia bíblica nos enseña. Como es, así dice el Señor. Entonces, sí, entendemos y comprendemos que el dador de la vida está en cada uno de nosotros. Hagamos contacto con la vida eterna. No hay sufrimiento que pueda alejar nuestra alma de nosotros. Al contrario, cada obstáculo, cada error, cada problema que se nos presente en la vida solo es una pequeña partícula que nos da impulso para tener más fe, más esperanza, más amor a nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando el ser humano entienda, conozca y reconozca que el dador de la vida está dentro de él, la humanidad cambiará. Y si no es en esta época de vida en la cual estamos viviendo, en este milenio, será en el próximo milenio, porque para Dios no hay tiempo. El tiempo fue diseñado y creado por obra del pecado, pero Dios es eterno y el alma de cada uno de nosotros es eterna. Entonces, tarde o temprano, viviremos eternamente con Dios. Pero mientras estemos en estos cuerpos mortales, en este espíritu de vida, entendamos y comprendamos que podemos hacer contacto no solo con la vida eterna, sino que podemos disfrutar de todo lo maravilloso que Dios ha puesto en este planeta Tierra, de todo lo que Él ha diseñado y creado
para la humanidad. Es decir, la humanidad está favorecida y privilegiada por todos los placeres que la vida da. Esos placeres de ese fruto del campo, esos placeres de la naturaleza y por sobre todas las cosas, el placer del aire para poder respirar. Respiramos porque hay aire en el planeta Tierra. ¿Y quién puso ese aire también en el planeta Tierra? Nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, pongámonos metas definidas. No venimos a jugar. No venimos a perder el tiempo. No somos robots. No somos instrumentos que nos hicieron para un determinado estilo de alguien que se inventó cómo manipularnos y cómo controlarnos. Somos únicos, única creación de Dios, únicos. Veamos lo que dice el Salmo 136, verso 2. Alabemos al Dios de dioses, su misericordia permanece para siempre. Alabemos al Dios de dioses, su misericordia permanece para siempre. Ese es el dador de la vida. Solo basta, como les digo, que comencemos a estudiarnos a nosotros mismos. Esto no se trata de cuántos años tengo, si estoy pequeño, mediano o ya grande. El alma que cada uno de nosotros tiene nunca creció, nunca se envejeció. Esa no tiene tiempo, esa es eterna y está dentro de cada uno de nosotros. Lo que se envejece es nuestro cuerpo y lo que utiliza la conciencia depende de lo que le pongamos a nuestro espíritu. Si a nuestro espíritu le ponemos fracaso, el espíritu llevará al ser humano al fracaso. Si a nuestro espíritu le ponemos cosas negativas hará nuestro cuerpo. Si al espíritu le ponemos eso que se llama el deseo de no vivir, eso nos dará el espíritu. Tarde o temprano el espíritu saldrá de nuestro cuerpo y la naturaleza nunca falla. La naturaleza siempre nos va a decir, tus deseos son orden. Pero si al espíritu le ponemos vida eterna, si al espíritu le ponemos a ese dador de la vida, si al espíritu le ponemos que venimos de eternidad y vamos para eternidad, si al espíritu le ponemos que somos seres únicos, única creación de Dios, el espíritu también nos dirá, tus deseos son órdenes. Guiaremos contacto con la vida eterna. Así funciona esto, no funciona de otra manera. Retémonos a nosotros mismos, aprendamos de nosotros mismos. Tenemos la maravillosa obra de la creación de Dios dentro de cada uno de nosotros. Tenemos al dador de la vida en cada uno de nosotros. Tenemos lo más importante que Dios nos pudo haber dado, y es al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Veamos lo que dice el Salmo 136. El Salmo 136, verso 2. Lo vuelvo a repetir. Alabemos al Dios de dioses. Su misericordia permanece para siempre. Es tan práctico esa escritura. Es tan práctica y de beneficio para el individuo. El único beneficiado de ese consejo que el salmista nos da es uno mismo. Alabemos al Dios de dioses. Su misericordia permanece para siempre. Veamos lo que dice Miqueas, capítulo 7, verso 18. Una pregunta que hace Miqueas. ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Como les decía al principio y como lo dice el gran Miqueas, Él nos diseñó y predestinó para vida eterna, porque lo tenemos a Él, porque lo hemos reconocido a Él. Y cuando el individuo conoce al Señor Jesucristo como el dador de la vida, Él está o ella está benditamente condenado al éxito espiritual, de saber que esta pasadilla en este cuerpo solo es un corto tiempo, pero que la eternidad no tiene ni principio ni fin. Es la eternidad, donde reinaremos y viviremos con Él.
y conoceremos toda la maravillosa obra de la creación de Dios, que es infinita. No nos alcanzará en estos cuerpos mortales ni siquiera imaginarnos qué es vivir una eternidad con Dios. Pero podemos comenzar por algo. Comencemos a imaginarnos qué es eso. Comencemos a hablar de eso. Comencemos a soñar con eso para que vivamos con Él. Cuando vivamos con Él podamos disfrutar de todo eso. Veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. No estamos filosofando, no estamos trayendo cuentos de fábulas. Estamos trayendo, así dice el Señor en su bendita palabra, que es la Biblia. Es el manual de Dios. Si ya tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿cómo lo vamos a conocer más claramente? A través de su manual, a través de la Biblia. Es el libro de los libros por el cual toda la humanidad ha tenido una razón de ser. Todos y cada uno de los hombres intelectuales, grandes y pequeños, para tener el conocimiento de cualquier área en la vida, ha tenido que pasar por el libro de los libros, que es la Biblia. E irónicamente, ellos no cambian esa enseñanza bíblica. Ellos han aprendido de la Biblia. Doctores en ciencias políticas, doctores en medicina, ingenieros, arquitectos, todos y cada uno de los títulos que cualquier ser humano haya tenido, han aprendido algo de ese maravilloso libro. Ellos no han cambiado. Ellos al contrario han aprendido. Irónicamente, quien cambia la enseñanza bíblica son los que a sí mismos se llaman defensores de la Biblia, que son los religiosos. Llámense maestros, teólogos, llámense apóstoles, llámense profetas. Títulos que ellos mismos se los ponen, porque los profetas, apóstoles y todo hombre de Dios es aquel que defiende el libro de los libros, que no le quita ni le añade a ese maravilloso libro. Irónicamente, los religiosos están pervirtiendo el libro de los libros, trayendo enseñanzas, cuentos de fábulas, anécdotas, para luego ellos meter su propia filosofía y alejar al ser humano de lo único maravilloso que hay, que es la divinidad de Dios. Esa divinidad que está en cada uno de los hijos e hijas de Dios. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5. Verso 5 y luego el verso 8. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Se dan cuenta? No estamos filosofando, estamos hablando de la bendita palabra de Dios. Estamos hablando del manual de Dios. Lo repito, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está en cada individuo. No está en las masas, no está en los grupos que los hacen que caminen, piensen y actúen como ellos. Está en cada individuo el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos da vida, ese Espíritu Santo que nos da esperanza, ese Espíritu Santo que nos hace ser y nos da la seguridad de que estamos con vida y que haremos contacto tarde o temprano con la vida eterna. Es el mismo Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, hablando con nuestra alma. Veámonos a nosotros mismos. Démonos cuenta que dentro de nosotros hay una hermosa congregación que no descansa. Hay algo tan maravilloso, que es la maravillosa obra de la creación de Dios, que es nuestra alma. Y es el maravilloso Espíritu Santo de Dios, siempre hablando con nuestra alma dentro de nuestro ser. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿estamos tratando bien
esa maravillosa congregación que tenemos dentro de nosotros va a depender si somos buenos servidores de lo maravilloso que está aconteciendo dentro de nosotros. Esa maravillosa congregación de huestes celestiales que está en el individuo. Es decir, es una fiesta completa en cada hijo e hija de Dios que cree en Dios por sobre todas las cosas. Veamos lo que dice ya en el verso 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no solo estamos conscientes y seguros que dentro de nosotros hay una hermosa congregación, la congregación de Dios, sino que también a través de su bendita palabra, con hechos históricos, nos demuestra que el mismo Dios, siendo Dios, se creó un cuerpo que le puso por nombre Jesús para morir en la cruz del Calvario y confirmarnos y reconfirmarnos de que somos parte de Él, que le pertenecemos a Él. Es decir, no solo con hechos históricos, sino también con hechos veríficos. Y cuando nos estudiamos a nosotros mismos y vemos eso tan maravilloso que acontece dentro de nosotros, esa alma que nos da la seguridad de que todo es cierto, de que es así, dice el Señor, lo que está en el libro de los libros, que es la Biblia. Esa maravillosa obra de la creación de Dios, ese Espíritu Santo que nos hace sentir con vida, nos da la seguridad de que pronto todo pasará y que viviremos con Él eternamente. No es una fábula, no es un cuento inventado. Es así, dice el Señor. Y no es que yo lo voy a creer porque me nació. No solo hay hechos veríficos desde que nuestro amado Señor Jesucristo vino a la tierra y luego en su espíritu y en su alma nos demostró a todos y cada uno de nosotros que Él era Dios. De esa época a nuestra época han pasado 2022 años. Y en esos 2022 años, miles de millones de seres humanos, no a través de sistemas religiosos, sino como individuos, han demostrado de que son hechos veríficos. ¿Eso qué es? Así dice el Señor a través de su bendita palabra, la Biblia. Hombres y mujeres, miles de millones de seres humanos que han dado testimonio de que el Espíritu Santo ha estado dentro de ellos, que han demostrado que han tenido alma. No seamos seres humanos que creemos que venimos como un prototipo más, como una cosa que no tiene sentido. Sí tenemos sentido, porque somos parte de la hermosa creación de Dios. Hay sentido en nuestra vida. Y si hay sentido en nuestra vida, tenemos que tener esperanza. Y si tenemos esperanza, tenemos que sentirnos seguros. Seguros de que somos hijos de Dios, que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Hablemos con nosotros mismos, siempre, en todo tiempo y a toda hora. Y sirvámosle a ese bendito Cordero a través de su Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros. Sirvámosle con temor y reverencia. No a través de un sistema religioso, no a los líderes religiosos, no a esa cosa que se llama o se hace a sí misma llamar santa. No. El santo está dentro de nosotros. Y qué mejor que servirle a ese que está dentro de nosotros. Él nos enseñará, Él nos guiará, Él nos dirá qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Solo sirvámosle con temor y reverencia. Solo sepamos ser buenos servidores a nuestra alma, buenos servidores a nuestro espíritu. Démosle lo que ellos necesitan. Ellos necesitan de Dios. Nuestro espíritu necesita de Dios. El alma, que es una pequeña partícula de Dios, no se alimenta de otra cosa. Se alimenta de lo único que Él es, que es de Dios. Entonces seamos buenos servidores y démosle a nuestra alma lo que la alma necesita, que es de Dios. Hablemos de Dios, creamos en Dios, confesemos a todo tiempo y a toda hora que somos fieles
fieles servidores de Dios, que creemos en Él, que creemos en toda la obra maravillosa que Él ha creado, y se darán cuenta lo que nuestra alma hará dentro de cada uno de nosotros. Nuestra alma tomará control de todo nuestro ser, hará que nuestros átomos sean inmortales, hará que este cuerpo de lo mortal a lo inmortal, cuando nosotros seamos fieles servidores de lo que tenemos dentro de nosotros, haremos contacto con la vida eterna estando en estos cuerpos, hablaremos y nos sentiremos parte de Dios. Veamos lo que dice el libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. Vean lo que dice el gran Juan. Estudiemos esto a profundidad. Lo repito, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando nosotros logremos entender y comprender la obra maravillosa que nuestro amado Señor Jesucristo ha hecho, entonces podemos entender y comprender que somos hijos e hijas de Dios con un propósito en específico, y es hacer contacto con la vida eterna. Cuando nosotros entendamos y comprendamos que en este cuerpo y en este espíritu podemos hacer contacto con la vida eterna, entonces podemos sentir verdaderamente hijos de Dios.